Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy estamos leyendo Hechos de los Apóstoles. Es la gran fiesta del apóstol San Bernabé. Por eso la palabra de Dios desde el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, versículo 21b al 26, luego el capítulo 13 del 1 al 3. En aquellos días muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamados el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día celebraban el culto del Señor y ayunaban. El Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Queridos amigos, qué interesante. Primero nos presenta esta característica de Bernabé. Bernabé podemos decir que era como una esponja, queridos amigos. Todos los males que le tiran encima, ¿verdad? Y sobre todo es el que llega a reunir y el que llega a ensamblar los temperamentos diversos. Fíjense que al final de esta lectura justamente nos dice el Espíritu Santo: esta evangelización que necesitamos. Y justamente dice el Espíritu Santo, les dice: resérvenme a Saulo y a Bernabé, porque yo los tengo justamente para enviarlos y para evangelizar. Porque Bernabé tendrá esta gran característica. Bernabé fue el que introdujo justamente a Saulo dentro de la comunidad cristiana. Saulo si era perseguidor de los cristianos. Pero sin embargo Bernabé es el que va armando el camino poco a poco para que la comunidad le aceptara a Saulo. Y luego, en las grandes discusiones y problemas que encontramos en las diversas comunidades, porque Pablo era muy fogoso, es Bernabé el que pone el trapo frío, para poder llegar a la unidad y el entendimiento. Pidamos esta gracia también para nosotros, que interceda por nosotros San Bernabé, y que tengamos algo también de su Espíritu. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.